Estamos a 6 de mayo del año 2023, soy Tito Martínez y hoy voy a dar la segunda parte, el segundo vídeo de la respuesta al falso pastor Jonathan sobre el asunto del arrebatamiento de la iglesia, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Ayer en el primer vídeo estuvimos viendo bien clarito cómo cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos o de los elegidos, que es lo mismo, siempre se refiere a los verdaderos cristianos, sean de origen judío o sean de origen gentil, y que todos juntos forman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. El falso pastor Jonathan pues enseña la mamarrachada, la doctrina de demonios, de que los escogidos se refiere solamente al pueblo de Israel, a los israelitas que creen en Jesús. Es lo que dice este falso pastor, este mamarracho. Ya estuvimos viendo que eso es una absoluta mentira, es una total falsedad, ya que en el Nuevo Testamento se enseña que los escogidos son los discípulos de Jesús. O sea, todos los verdaderos cristianos, repito, sean de origen judío o sean de origen gentil. Y esos escogidos van a ser arrebatados, se van a reunir con Cristo en el aire cuando Él venga del cielo, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como enseñó el mismo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Jesús vendrá del cielo con todos sus ángeles, enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, esa reunión de los escogidos va a ocurrir en el aire, en el cielo, indicando así, por tanto, evidentemente que se refiere al arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. De ninguna manera tiene que ver con la reunión de Israel en su tierra. Eso es otro tipo de reunión, otra profecía que se va a cumplir cuando Cristo venga y los israelitas sean llevados a la tierra de Israel. Esa será la reunión de Israel en su tierra, la futura restauración de Israel. Pero aquí estamos hablando de la reunión de los escogidos, que es la iglesia, como ya estuvimos viendo ayer en el primer vídeo, y que va a ocurrir después, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esas palabras de Jesús evidentemente destrozan ya desde su base, desde el comienzo ya destrozan completamente la doctrina satánica del pretribulacionismo enseñada por miles y miles de falsos pastores, como por ejemplo este individuo, este mamarracho soplagaitas, este embustero llamado Jonathan, el cual ha sido engañado por Satanás y él al mismo tiempo pues está engañando a otros con esa espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo, que como dije ayer se comienza a enseñar a partir solamente de la fundación del Seminario Teológico de Dallas en Estados Unidos, donde una serie de falsos pastores, falsos maestros evangélicos pues comienzan a enseñar esa doctrina satánica, ¿no? De que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Antes esa doctrina satánica no la enseñó absolutamente nadie, ni los reformadores, bueno, ni el Nuevo Testamento, ni los reformadores protestantes, nadie, absolutamente nadie enseñó esa patraña. Solamente a partir del año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas. Así que bueno, vamos a seguir escuchando a este falso pastor, al Jonathan, para seguir tapando su bocaza mentirosa a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos. Los judíos van a predicar ¿a quiénes? A los gentiles, pues por eso dice Jesús en Mateo 24, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y es por esa razón que en Mateo 25 usted ve que cuando Jesucristo se siente en su trono de gloria, fíjese ahí lo que dice este falso pastor. Dice que el evangelio del reino solamente lo van a predicar los judíos. ¿Ah, sí? ¿Y dónde dice eso el libro del Apocalipsis? ¿Me lo puede demostrar usted? ¿Dónde dice el Apocalipsis que solo los judíos van a predicar el evangelio del reino? ¿Qué pasa? ¿Que la iglesia de Cristo no predica el evangelio del reino, según usted? Los santos mencionados en el libro del Apocalipsis, que son la iglesia de Cristo, como demostré ayer en el primer vídeo, ellos no van a predicar el evangelio del reino, según usted. Usted todavía no se ha enterado que esos santos del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. ¿O qué cree usted? ¿Que los santos del Apocalipsis son otro tipo de santos totalmente diferentes al resto de santos mencionados en el Nuevo Testamento? Cuando Pablo escribe sus epístolas a las iglesias y le llama a los santos, ¿qué pasa? ¿Que son diferentes clases de santos a los mencionados en el libro del Apocalipsis, según usted, mamarracho?
O sea que según usted, los santos de Apocalipsis 13, verso 7, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, esos son unos santos diferentes a los mencionados en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando se habla de las bodas del Cordero y dice que su esposa se ha preparado, y a esa esposa de Cristo se la llama los santos. ¿Qué pasa? Que son dos clases diferentes totalmente, según usted, idiota. Para que vea cómo Satanás les ha destrozado la mente a estos hijos del diablo, auténticos hijos del diablo que predican esa espantosa doctrina de demonios, de decir que el libro del Apocalipsis habla de dos clases diferentes de santos, cuando no, cuando solamente habla de una. Los santos de Apocalipsis 13:7 y el verso 10 son exactamente los mismos santos de Apocalipsis 19, los mismos. Solamente un subnormal, un retrasado mental y un gilipollas integral puede decir que el Apocalipsis está hablando de dos clases diferentes de santos. Eso solamente lo puede decir, repito, esa enseñanza de un auténtico hijo del diablo, un subnormal profundo, cuya mente ha sido destrozada por Satanás. Los santos del Apocalipsis son, repito, la iglesia de Cristo, son los santos del Nuevo Testamento. Y ojo, aquí no estoy hablando de los santos del Antiguo Testamento, estoy hablando de los santos del Nuevo Testamento. Y el Apocalipsis, como todos sabemos, forma parte del Nuevo Testamento. Son los verdaderos cristianos, sean de origen judío o de origen gentil, que forman la iglesia de Cristo, los santos, los escogidos, los elegidos, los cuales pues van a ser reunidos por los ángeles, van a ser arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Cuando el Señor venga con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años, como enseñan estos engendros de Satanás, estos hijos del diablo, falsos pastores, falsos evangelistas, como es este pobre imbécil, este subnormal llamado el pastorcillo Jonathan, o como lo era, por ejemplo, este engendro del diablo y falso evangelista llamado Gigi Ávila, el cual durante más de 50 años predicó esa espantosa doctrina de demonios que engañó a millones y millones y millones de falsos cristianos pentecostalocos. Los engañó terriblemente con esa doctrina satánica del pretribulacionismo. El famoso Gigi Ávila, al cual muchos pobrecitos subnormales y falsos cristianos todavía le consideran pues uno de los mayores siervos de Dios de toda la historia. Un sujeto que murió en el año 2013. El Señor le quitó la vida a este engendro del diablo y que, repito, ha engañado y todavía sigue engañando a millones y millones de falsos cristianos, especialmente los pentecostalocos, que en su inmensa mayoría son pretribulacionistas. Sin embargo, es una de las mayores doctrinas de demonios, el pretribulacionismo, introducida en la cristiandad en los últimos 100 años. Comienza a enseñarse, repito, alrededor de hace 100 años, en el famoso Seminario Teológico de Dallas, ahí en Estados Unidos. Un seminario evangeloco. Esta patraña, esta doctrina satánica, ni la enseñó Margaret MacDonald, ni John Nelson Darby, ni un famoso jesuita del siglo XVIII llamado Lacunza. Todo eso es una patraña, es una mentira del diablo, ya que no existe absolutamente ni un solo documento escrito por ninguno de esos personajes donde ellos enseñaran esta doctrina satánica, esta doctrina de demonios. Ni uno. Eso es un invento, no sé, empezó a publicarse por internet, de que ellos originaron la doctrina del pretribulacionismo. Unos dicen que Lacunza, el jesuita, otros dicen que una chica del año 1830 llamada Margaret MacDonald, otros dicen que fue Edward Irving, otros dicen que fue John Nelson Darby. Todo eso es mentira porque, repito, no existe ningún solo documento escrito de estos personajes donde ellos enseñaran esa espantosa doctrina de demonios. Eso es una fábula, una mentira que se propagó por internet. Quien comienza a enseñar esa patraña fueron falsos pastores, falsos maestros evangelocos en el Seminario Teológico de Dallas cuando se funda en el año 1924 y desde ahí se comenzó a extender por toda la tierra. ¿De acuerdo? Ese es el verdadero origen del pretribulacionismo, Todo esto lo explico en varios de mis libros. En este vídeo, los comentarios de vídeo abajo, ahí podrán leer uno de los mejores libros que he escrito hace aproximadamente un mes. Te han engañado, donde expongo esta verdad bíblica de una forma muchísimo más extensa y destrozo uno por uno cada uno de los satánicos y falsos argumentos enseñados por estos falsos pastores y falsos maestros y falsos cristianos pretribulacionistas. Ahí se encuentra el enlace en la descripción de este vídeo. Recomiendo a todos que tengan este libro. Lo pueden bajar gratuitamente en PDF.
en formato de libro electrónico PDF, lo pueden leer en internet, lo pueden escuchar también en audio, ya que se encuentra en audio, y también el que lo quiera comprar en formato de libro de papel en Amazon, pues lo puede adquirir, ahí se encuentra el enlace. Bien, vamos a seguir refutando y tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este mamarracho y falso pastor llamado Jonathan. Seguimos. A reunir a todas las naciones. Ojo, que eso sucederá después de que ya sus escogidos han sido reunidos en Jerusalén. Pero sin embargo reúne a todas las naciones y a algunos le dice, venid, entrad al reino preparado para vosotros. ¿Por qué? Porque cuando hiciste estas cosas a mis hermanos más pequeños, ¿qué hermanos más pequeños? Por supuesto el remanente de Israel. Bueno, eso de que acaba de decir este mamarracho, este gilipollas, de que los hermanos pequeños de Jesús se refiere solamente a los israelitas, al remanente de Israel, como acaba de decir este idiota, es una mentira asquerosa del diablo. Vamos a ver quiénes son los hermanos pequeños de Jesús. Vamos a irnos a leer el siguiente pasaje. Ponga mucha atención. Abran sus Biblias en primer lugar en Hebreos, capítulo 2, verso 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, refiriéndose a los verdaderos cristianos, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Ahí lo tenemos, está hablando de los hermanos de Jesús, los hermanos pequeños de Jesús, evidentemente aquellos que seguimos a Cristo, que creemos en Él, sean de origen judío o de origen gentil. Somos los hermanos pequeños de Jesús, mencionados por Jesús ahí en Mateo capítulo 25. Todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿de acuerdo? Los hermanos pequeños de Jesús son la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Pero vamos a leer otro pasaje más, para tapar la bocaza mentirosa de este mamarracho y falso pastor llamado Jonathan. Vámonos ahora a leer estas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, voy a leer los versos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese que está hablando de los llamados, de los escogidos, es decir, los verdaderos cristianos. Y mire lo que dice el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, Jesús, atención lo que dice, sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, el hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros los que creemos en Jesús, los que fuimos predestinados, los que estamos hechos siendo conforme a la imagen de su Hijo, somos sus hermanos pequeños. Eso que ha dicho este mamarracho, este falso pastor, de que los hermanos pequeños de Jesús se refiere a los israelitas, solo a los israelitas, al remanente israelita, dice este idiota, es una asquerosa mentira del diablo. ¿De acuerdo? Es una mentira satánica, una patraña inventada por este hijo del diablo, este falso pastor, ya que el apóstol Pablo dijo bien clarito que los hermanos pequeños de Jesús somos todos los que creemos en Él, a los cuales nos predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién se refiere? A ver, mamarracho, ¿solamente a los israelitas que creen en Jesús? Según usted, o sea, se refiere solo al remanente israelita, según usted, idiota. No, se está refiriendo a todos los verdaderos cristianos, sean de origen israelita o sean de origen gentil. Todos ellos forman la iglesia de Cristo. Somos los hermanos pequeños de Jesús y Jesús es el hermano mayor. Por eso es que Pablo dice aquí, para que Cristo sea el primogénito, es decir, el hermano mayor entre muchos hermanos. Ahí lo tenemos. Los hermanos pequeños de Jesús son los verdaderos cristianos que formamos la iglesia de Cristo. Esto que ha dicho este falso pastor al servicio de Satanás, el diablo, de que los hermanos pequeños de Jesús son solamente el remanente israelita, como ahí acaban de escuchar, es una asquerosa mentira del diablo, como acabo de mostrar. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este soplagaitas al servicio del padre de la mentira, de Satanás. Seguimos. Remanente dirá, así que toda la Biblia coordina, ¿no? Hay que estudiar la Biblia con seriedad y no simplemente hacer algunas argumentaciones emotivas y decir, no, que eso es una estupidez, que esto no, hay que estudiar la Biblia coherentemente, ¿no? Ahora, refiriendo a todo esto que estamos hablando, vamos a Romanos capítulo. ¿Y por qué no se aplica usted el consejo, idiota, hijo de Satanás? Hay que estudiar la Biblia bien y tal, ¿por qué no la estudia usted bien?
porque lo que está diciendo es una absoluta patraña totalmente antibíblica y anticristiana. Eso que ha dicho usted de que los hermanos pequeños de Jesús son solamente el remanente israelita es una asquerosa mentira del diablo, como lo acabo de demostrar. Los hermanos pequeños de Jesús son todos los escogidos por Dios, sean de origen judío o sean de origen gentil. Seguimos. ¿Sí? Porque él dice que es una estupidez, que en la Biblia no enseña eso, pero bueno, si él opina así, él está diciendo que la Biblia enseña estupideces, ¿no? Lamentablemente. No, la Biblia que va a enseñar estupideces, las estupideces de las que esto está enseñando, hijo de Satanás. Esas mentiras del diablo que está enseñando este falso pastor, como decir, por ejemplo, que la iglesia sea arrebatada al cielo antes de una tribulación, que los hermanos pequeños de Jesús son solamente el remanente israelita, pero no los gentiles que creemos en Jesús. O sea, eso solamente lo puede enseñar un auténtico embustero e hijo del diablo, como es usted, que no conoce absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Seguimos. Romanos capítulo 9. Vamos allá. Y vamos a ver cómo aquí Pablo entonces tiene que estar hablando en motivos escatológicos sobre los judíos y también de los gentiles como una diferencia, ¿no? Como una gran diferencia. Vamos a ver, Romanos capítulo 9, dice el verso 27. También Isaías clama, mira, tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, claro, porque esa fue la promesa, ¿no? Que ellos iban a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero sin embargo dice, tan solo el remanente será salvo. Y ahí está un remanente escogido por gracia de ¿quién? De la nación. Pues claro, idiota, el remanente de la nación de Israel. Aquí no está hablando de los gentiles por ninguna parte, imbécil. Está hablando del remanente israelita, que son los que creen en Jesús, como por ejemplo lo era el apóstol Pablo, que era israelita y creía en Jesús. Esos son los que forman parte del remanente, el remanente israelita. Pero luego están otros escogidos, que también son hermanos pequeños de Jesús, que son los que vienen de la gentilidad, de los gentiles, que han creído en Jesús, que siguen a Jesús. Y todos juntos, todos estos escogidos, tanto del pueblo israelita como de los gentiles, pues forman la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Lo tienen de imbécil. O sea, ¿cómo se puede ser tan idiota, tan ignorante, de que un sujeto, un pobrecito subnormal como es usted, que se hace pasar por pastor, que dice que es pastor, que no entienda algo tan sencillo como esto que le estoy explicando? O sea, hace falta ser hijo del diablo y tener el cerebro completamente destrozado por Satanás, para no entender algo tan simple como esto de que los escogidos de Dios son tanto el remanente israelita, Pablo era uno de ellos, como también los gentiles, y todos juntos forman lo que es el cuerpo de Cristo, un nuevo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo. Todos ellos son los hermanos pequeños de Jesús. Y Jesús, pues, es nuestro hermano mayor. Pero decir, como dice este falso pastor, este mamarracho soplagaita, de que los hermanos pequeños de Jesús son solamente el remanente israelita, repito, eso solo puede enseñarlo un auténtico hijo del diablo que está al servicio absoluto del padre de la mentira, que es Satanás. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. No todo Israel será salvo. Todo Israel es el pueblo elegido, sí. Se cumple la promesa de que serán numerosos como la arena del mar, sí. Pero no todos serán salvos. Solo el remanente. Así que Pablo está hablando de motivos presentes y futuros. Pablo no dice que ya Israel pasó, ya fue desechado, no. Dice ha sido puesta aparte y en un futuro serán restaurados, pero obviamente, ¿quiénes? El remanente escogido por gracia. Entonces dice, mira, porque el Señor ejecuta. Como pueden ver, no está demostrando con la Biblia por ninguna parte, pero por ninguna parte, que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. No lo está demostrando con ningún solo versículo de la Biblia. Por lo tanto, para que vean cómo estos falsos pastores están al servicio de Satanás. No tienen absolutamente ninguna base bíblica, pero absolutamente ninguna, para decir que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. No tienen absolutamente ni un solo versículo para demostrar esa espantosa doctrina de demonios, para que se den cuenta cómo Satanás ha engañado y ha destrozado el cerebro de todos estos miles y miles de falsos pastores pretribulacionistas. Seguimos.
sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Claramente se refiere a los juicios del Señor sobre la tierra, sobre el mundo. Es claro que hay una referencia ligera a la tribulación. Entonces recuerda que la tribulación aquí está en relación con ¿qué? Con el remanente. ¿Y el remanente de qué? De Israel, pues. Aquí está. ¿Y estoy inventando? ¿Estoy hablando sin ninguna base bíblica? ¿O es lo que ustedes están observando en el texto bíblico? Y siguen añadiendo Pablo, ¿no? Y O sea, según este mamarracho, la tribulación es solamente para el remanente de Israel. ¿Ah, sí? ¿Es para solamente el remanente de Israel? Bueno, pues vamos a ver cómo miente. Vamos a ver qué enseña el Nuevo Testamento sobre la tribulación. A ver si es verdad que es solamente para el remanente de Israel o para la Iglesia de Cristo, para todos aquellos que creemos en Jesús, sean de origen judío o de origen gentil. Vamos primero a unas palabras tremendas de Jesús que se encuentran en Mateo, capítulo 24, abran sus Biblias. Vamos a tapar una vez más la bocaza de este hijo del diablo. Y veamos lo que dijo Jesús. Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. A ver, cuando dice aquí Jesús, os entregarán a tribulación, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús? A ver, mamarracho. ¿A quién? ¿A los judíos? No. Cuando dice os entregarán a tribulación y os matarán, se refiere a sus discípulos. A sus discípulos, idiota, sean de origen judío o de origen gentil. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién se refiere? Repito, a sus discípulos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia con miles, con millones y millones de cristianos que se han entregado unos a otros. Los falsos cristianos han entregado a los verdaderos cristianos. Esto ha ocurrido a lo largo de los siglos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo que la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo no pasan por tribulación? Pedazo de idiota. Si aquí Jesús dijo bien claro que nos entregarían a tribulación y nos matarían. Pero es que hay más. Vamos a ver más pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de la tribulación contra la iglesia de Cristo. Decir que la iglesia de Cristo no pasará por una futura tribulación es una asquerosa mentira del diablo, porque Jesús dijo bien clarito, y los apóstoles también, que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, siempre a lo largo de la historia ha pasado por la tribulación. La tribulación, con el artículo. Vámonos, por ejemplo, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Mire lo que dice. Capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, está hablando Juan, el escritor del Apocalipsis, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿qué es lo que dice aquí? A ver, falso pastor, mamarracho, ¿qué es lo que dijo Juan? Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cómo que la iglesia de Cristo no pasa por la tribulación? Si Juan era copartícipe nuestro en la tribulación, los verdaderos cristianos siempre desde el siglo I han pasado por la tribulación. Y en algunos casos por la gran tribulación. Se ha convertido en una persecución, en una tribulación grande contra los verdaderos cristianos. Vamos a otras palabras de Jesús que se encuentran abra sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo creo que es el 16, y mire lo que dice. Verso 33, dijo Jesús, estas cosas os he hablado. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A sus discípulos, ¿verdad? Que en ese momento, como es lógico, eran israelitas, eran los apóstoles. Al principio, pues claro, que la iglesia de Cristo estaba formada por israelitas en su totalidad. O sea, esto lo entiende hasta un crío de 4 años. Pero luego fueron añadidos los gentiles a la iglesia de Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice Jesús? En el mundo tendréis tribulación o aflicción, como dicen otras versiones, es exactamente lo mismo. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús dice aquí que bien clarito, que los verdaderos cristianos en el mundo tendremos tribulación, y dicen estos mamarrachos, estos falsos pastores al servicio de Satanás, que no, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. O sea, absolutamente todo lo contrario de lo que dice Jesús. Y vamos a irnos ahora a unas cuantitas palabras del apóstol Pablo para ver si la iglesia pasa o no pasa por la tribulación. Vamos a tapar una vez más la bocaza satánica de este engendro del diablo, este falso pastor llamado Jonathan. Mire, escucha atentamente. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 3. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Recuerde que está escribiendo a la iglesia de Roma.
que era una iglesia mixta, compuesta por creyentes judíos y gentiles. Es decir, está refiriéndose a la iglesia de Cristo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, Pablo está diciendo aquí que nos gloriamos en las tribulaciones y dicen estos mamarrachos pretribulacionistas, hijos del diablo, que no, que la iglesia no va a pasar por una futura tribulación. Exactamente la misma palabrita que aparece aquí. Tribulación, tribulaciones. Pero hay más. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ahí lo tenemos. O tribulación. La iglesia pasa por la tribulación y siempre ha estado pasando por la tribulación a lo largo de la historia hasta el día cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria y ya la iglesia ya no pasará por la tribulación, habrá sido librada de la tribulación porque Cristo vendrá del cielo y va a arrebatar a su iglesia y por lo tanto la iglesia ya no va a volver a ser perseguida. ¿No entiende, mamarracho? Decir que la iglesia no pasa por la tribulación o que no va a pasar por una futura tribulación es una de las mayores mentiras satánicas y repugnantes de toda la historia. Vamos a otro texto de Pablo, 2 Corintios 1:4, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se da cuenta cómo mienten estos falsos pastores? Más pasajes donde se habla de la tribulación contra la iglesia de Cristo. Por ejemplo, dice Pablo, Pablo todos sabemos que ya estaba pasando en su época, cuando él predicaba el evangelio, su testimonio, su ministerio de evangelización, pues pasaba por tribulación, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, 2 Corintios 4:17. O sea, Pablo y todos los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Más pasajes donde se habla de la tribulación contra la iglesia. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros, refiriéndose a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea que estaban sufriendo la gran tribulación. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ahí lo leemos. 2 Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, los cristianos de la iglesia de Tesalónica sufrían la tribulación, estaban siendo atribulados, perseguidos. Pues esos mismos perseguidores al final van a sufrir también la tribulación, van a sufrir cuando caiga sobre ellos la ira de Dios. Apocalipsis 2:9 le dice el Señor Jesús a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahí lo tenemos. Y van estos mamarrachos, hijos del diablo, y dicen que no, que la iglesia no va a pasar por una futura tribulación. Cuando resulta que por la tribulación, siempre han pasado los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Y van estos hijos del diablo, como este falso pastor, y enseñan absolutamente todo lo contrario. Que la iglesia no va a pasar por una futura tribulación. Ah, ¿no, imbécil? Entonces, si la iglesia no va a pasar por una futura tribulación, que dicen ustedes que va a durar 7 años, lo cual es una mentira asquerosa del diablo, si la iglesia no va a pasar por una tribulación futura, entonces, ¿por qué los verdaderos cristianos, como acabo de demostrar, a lo largo de la historia, especialmente en el siglo I, pasaron por la tribulación? Imbécil. O sea, los primeros cristianos sí que pasaron por la tribulación y los últimos cristianos que vivan en los últimos tiempos, ellos no van a pasar por la tribulación. Los primeros sí, pero los segundos no. Esa es la enseñanza de ustedes, hijos del diablo. Tienen ustedes completamente el cerebro destrozado por Satanás, el padre de la mentira. Y ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse de esa espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas y creer en la verdadera doctrina, tal como se la estoy exponiendo en estos 2 vídeos. Seguimos desenmascarando y tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor al servicio del diablo. Antes dijo Isaías, citando la Escritura,
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿A qué se refiere? Que sucumbiría todo Israel ante el juicio de Dios. Pero así como el Señor rescató a Lot de el fuego del juicio entre Sodoma y Gomorra, así el Señor dice que va a librar a los suyos de ese juicio. Bueno, vamos a desenmascarar esa mentira. El asunto de Lot fue Lot librado de la ira de Dios, de ese fuego que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra, y antes de que fueran destruidas, pues el Señor sacó, por medio de esos dos ángeles que fueron enviados ahí a Sodoma, rescató a Lot. Fue librado de esa terrible ira de Dios. ¿Fue Lot acaso librado de una tribulación de 7 años? ¿Verdad que no, mamarracho? Él no fue librado de la tribulación, fue librado de la ira de Dios. Antes de que Dios destruyera por fuego esas ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra, pues el Señor los sacó de esa ciudad de Sodoma, así de sencillo. Pues es lo que va a hacer el Señor antes de que la terrible ira de Dios, que va a venir cuando Cristo venga del cielo en llama de fuego para destruir a los malvados, pues evidentemente la iglesia va a ser arrebatada en ese mismo día. Cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria, la va a arrebatar para recibir al Señor en el aire. Entonces la terrible ira de Dios, esa ira de fuego, va a caer sobre todos los malvados. Esa es la enseñanza bíblica, y ahí lo tenemos un ejemplo en el relato de Lot, el sobrino de Abraham, cómo fue rescatado de Sodoma, fue sacado de Sodoma antes de que Dios destruyera por fuego esas malvadas ciudades. Exactamente lo mismo lo que va a hacer en el futuro. Ahí no se habla por ninguna parte de ningún arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, pedazo de idiota. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia en el mismo día, cuando venga el día del Señor, va a destruir a los malvados y al mismo tiempo va a sacar a los salvos, va a sacar a los verdaderos cristianos, los va a arrebatar. Vamos a leerlo en estas tremendas palabras, para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses, abran sus Biblias, capítulo 1, y voy a leer a partir del verso 4. Mire, atención a estas palabras porque son impresionantes y destrozan completamente la doctrina satánica del pretribulacionismo. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra, atención a estas dos palabritas que dice Pablo, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban sufriendo tremendas tribulaciones y persecuciones por parte de los paganos o por parte de los judíos, y las estaban soportando, como dice aquí, con paciencia y fe. ¿No te aparecen en el Apocalipsis estas dos palabritas, la paciencia y la fe? Bueno, pues vámonos a Apocalipsis, capítulo 13, y vámonos al verso 10. Bueno, voy a leer capítulo 13 a partir del 7, el verso 7. Habla de la bestia, dice que se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos. Ya estuvimos viendo, ya demostré que estos santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y ahora vámonos al 10. Voy a leer cómo lo traduce el texto griego, o sea, cuál es la verdadera lectura de este versículo, porque ha sido muy falsificado, ha sido pervertido en la versión Reina Valera de 1960. La traducción correcta es la siguiente. Así es como aparece en el texto griego y es como aparecen en las mejores traducciones bíblicas de este versículo. Si alguno está destinado a ir en cautividad, irá en cautividad. Si alguno está destinado a morir a espada debe ser muerto. Y mire lo que dice ahora. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Anda, las dos palabritas clave. La paciencia y la fe, exactamente las dos palabritas que aparecen ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Que estaban soportando estos hermanos de Tesalónica la persecución, la tribulación, la soportaban con paciencia y fe. Igualito que los santos de la tribulación mencionados ahí en el Apocalipsis. ¿Y esto qué demuestra?
Pues esto demuestra que los santos del Apocalipsis, que serán perseguidos por la bestia, pues son exactamente los mismos santos mencionados aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, las dos características de los verdaderos cristianos que pasan por la tribulación, que son la paciencia y la fe. Las dos mismas palabritas que aparecen en Apocalipsis 13:10. Prueba absoluta e irrefutable que son exactamente esos santos de la tribulación de Apocalipsis 13, exactamente los mismos cristianos, los mismos santos mencionados aquí en 2 de Tesalonicenses. Pero sigamos leyendo este pasaje de Pablo, para seguir destrozando la doctrina de demonios de estos hijos del diablo, de estos falsos cristianos. Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos, está hablando a los cristianos verdaderos, seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, fíjese ahora, ponga muchísima atención, y a vosotros que sois atribulados, es decir, a la iglesia de Cristo, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo vamos a entrar en ese reposo celestial? ¿Cuándo, dice Pablo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Lo ve? No dice que vamos a entrar la iglesia en el reposo celestial 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo con sus ángeles. No. Dice, va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo con todos sus ángeles. Venida gloriosa que ya hemos visto que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Es en ese día del Señor, cuando Él se manifieste desde el cielo, cuando la iglesia va a entrar en el reposo celestial, con lo cual queda destrozado, queda demolido, queda pulverizado completamente la doctrina satánica del pretribulacionismo. La iglesia no va a entrar en ese reposo celestial 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo. No. Dice Pablo bien clarito aquí en el verso 7 que va a ser cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice ahora, en llama de fuego, para dar retribución, es decir, el castigo, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Ahí lo tenemos. Cuando Él venga en aquel día. En el día del Señor, cuando se manifieste desde el cielo con todos sus ángeles, va a arrebatar a su iglesia, vamos a entrar en ese reposo celestial y en ese mismo día va a destruir con el fuego a todos los malvados, a los impíos, les va a dar la retribución en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Versículo 8, ahí lo tenemos, bien clarito. Lo mismo que ocurrió en el relato de Lot, del rescate de Lot. Señor rescató a Lot, sacó a Lot de esa ciudad malvada de Sodoma y ese mismo día cayó fuego del cielo y destruyó a todos los malvados. Lo mismo es lo que va a ocurrir en el futuro, en el día cuando Cristo venga del cielo con todos sus ángeles en llama de fuego. Va a sacar a los verdaderos cristianos, los va a arrebatar, van a recibir a Cristo en el aire y en ese mismo día va a caer la ira de Dios con fuego sobre todos los malvados, los va a destruir, sufrirán la pena de la eterna destrucción, como dice Pablo aquí en el verso 9. Ahí lo tenemos. Ese es el verdadero arrebatamiento y va a ocurrir cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. No 7 años antes de la manifestación gloriosa de Cristo, con lo cual queda pulverizado, queda destrozado desde sus cimientos esa patraña, esa asquerosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo, enseñada por millones de falsos pastores como este hijo del diablo, este mamarracho llamado Jonathan. Un falso pastor que está engañando a otros con esta espantosa doctrina de demonios que sin ninguna duda va a llevar a la condenación al lago de fuego a millones y millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Segunda venida que va a ocurrir cuando
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ya lo dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez, ahí está hablando de su segunda venida, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Va a venir a salvar a todos aquellos que esperamos su segunda venida gloriosa aquí a la tierra, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y los falsos cristianos pretribulacionistas pues no esperan esa segunda venida de Cristo a la tierra, no la esperan. Ellos lo que están esperando es una falsa venida secreta e invisible de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Esa es la falsa esperanza que tienen estos hijos del diablo, esta cizaña, estos falsos cristianos pretribulacionistas que no esperan, repito, la segunda venida de Cristo a la tierra. La esperanza que tienen es una esperanza falsa de un rapto secreto, de una venida secreta, invisible de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Esa es la falsa esperanza que tienen en algo que jamás de los jamases va a ocurrir, porque eso es una espantosa doctrina de demonios, como ya he demostrado en estos 2 vídeos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Entonces, aquí está la explicación de Pablo. En conclusión a todo esto, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces, repito, como puede ver, no está demostrando por ninguna parte, con ni un solo pasaje de la Biblia, la doctrina satánica del pretribulacionismo. No hay ni un solo versículo donde se diga que la iglesia será arrebatada antes de una tribulación de 7 años. O 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, porque ellos lo que enseñan, la doctrina asquerosa de demonios de que la iglesia sea arrebatada en cualquier momento, serán llevados al cielo y entonces vendrá una tribulación de 7 años. Y luego al final de esos 7 años, Cristo es cuando vendrá del cielo con gran poder y gloria aquí a la tierra. Esa es la espantosa doctrina de demonios que enseñan estos millones de falsos cristianos pretribulacionistas. Seguimos. Estamos justificados. ¿Cómo es que vamos a sufrir la persecución, la tribulación? Pues claro que vamos a sufrir la tribulación, mamarracho, engendro de Satanás, porque ya se lo he demostrado hace unos minutos con todos esos pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de la tribulación contra los santos de la iglesia. Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Mateo 24, verso 9, lo dijo Jesús. O el propio apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Que era copartícipe en la tribulación. Ahí lo tenemos. Los verdaderos cristianos de la iglesia siempre a lo largo de la historia han pasado por la tribulación. Eso es decir que la tribulación, con el artículo, la tribulación vendrá en el futuro y esa tribulación durará 7 años. Es una asquerosa mentira satánica, porque ya resulta que en el siglo I los santos de la iglesia estaban pasando por la tribulación, con el artículo. Apocalipsis 1:9, ahí lo puede leer usted en su propia Biblia. Copartícipe en la tribulación, con el artículo. La tribulación no es algo que vendrá en el futuro, sino que es algo que ya comenzó en el siglo I y la han sufrido, la han padecido a lo largo de la historia la y verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, como ya he demostrado. Lo que está diciendo este mamarracho de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pues es una repugnante doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo, que algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Que lo que ha pasado con falsos pastores como este individuo, que se han apartado de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa apostatar de la fe, apartarse, abandonar la verdadera doctrina para seguir auténticas doctrinas de demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como es esta doctrina satánica, demoníaca del pretribulacionismo, tal como estoy demostrando de forma irrefutable en estos 2 vídeos. Seguimos. La tribulación es la ira de Dios. Y claramente, bueno, como acaban de escuchar, dice este mamarracho que la tribulación es la ira de Dios. ¿Ah, sí? La tribulación es la ira de Dios. Entonces, cuando todos esos textos del Nuevo Testamento dicen que la iglesia estaba sufriendo la tribulación, que seréis entregados a tribulación, dijo Jesús, ¿qué estaba diciendo Jesús? ¿Que serían entregados a la ira de Dios? ¿Su iglesia pasa por la ira de Dios, el mamarracho? O sea, según usted, eso es lo que enseñó Jesús, que su iglesia sufriría la ira de Dios, porque lo dijo Jesús. Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Y como usted dice que la tribulación es la ira de Dios, entonces ¿qué pasa? Que Jesús estaba enseñando que seríamos entregados a la ira de Dios. Pedazo de idiota, imbécil, subnormal. O cuando el apóstol Juan dijo en Apocalipsis 1:9 que era copartícipe en la tribulación. ¿Qué pasa? Que estaba diciendo que Juan estaba sufriendo la ira de Dios. Porque lo que enseña usted, que la tribulación es la ira de Dios. No, idiota.
Una cosa es la ira de Dios contra los malvados y otra cosa muy diferente es la tribulación contra la iglesia de Cristo. La ira de Dios es la que va a derramar el Señor cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, justo antes de su segunda venida gloriosa a la tierra. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 16. Va a derramar las copas de la ira contra los malvados, los impíos. Y ya cuando Jesús venga del cielo en llama de fuego, pues los va a destruir. Esa ira de Dios ya caerá totalmente sobre ellos y los va a quemar, los va a destruir completamente en el fuego. Eso es la ira de Dios, de la cual evidentemente ha sido librada de la iglesia de Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo que hemos sido librados de la ira venidera. ¿Lo entiende? Subnormal. No dijo que hemos sido librados de la tribulación venidera, pedazo de idiota. Analfabeto, falso pastor. Hemos sido librados de la ira venidera, de esa ira de Dios que va a ser derramada cuando Cristo venga en gloria. Claro que la iglesia de Cristo no pasará por la ira de Dios, no va a sufrir la ira de Dios porque se va a ser el castigo de Dios contra todos los malvados, pero sí vamos a pasar por la tribulación, como enseña bien clarito todo el Nuevo Testamento. Pero claro, vienen estos subnormales, pues son auténticos subnormales, como este falso pastor llamado Jonathan, y dice, no, la ira de Dios es la tribulación, dice este gilipollas. O sea que según él, Jesús dijo bien clarito a su iglesia, a sus discípulos, que ellos sufrirían la ira de Dios. Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Mateo 24, verso 9. Y según este desgraciado, este subnormal, este falso pastor, dice que entonces Jesús estaba enseñando que nosotros sufriríamos la ira de Dios. Dice este retrasado mental. Ahí lo tenéis. ¿Quién van a creer ustedes? ¿En la Biblia, en el Nuevo Testamento? ¿En lo que enseñó Jesús y sus apóstoles? ¿O lo que enseña este mamarracho, este falso pastor, este individuo, este falso cristiano que se hace pasar por pastor? Este pastorcillo de pacotilla, este mentiroso patológico llamado Jonathan. ¿Qué van a creer? ¿Lo que enseña el Nuevo Testamento o lo que enseña este mamarracho? Pues evidentemente los verdaderos cristianos enseñan y creemos lo que enseña el Nuevo Testamento. Una cosa es la ira de Dios y otra muy diferente es la tribulación contra la iglesia de Cristo. Y este sujeto, como pueden ver, está confundiendo ambas cosas, diciendo que es lo mismo. O sea, según este subnormal, a lo largo de la historia, la iglesia de Cristo ha sufrido la ira de Dios, según este retrasado mental. Ahí lo tienen. Seguimos. Los gentiles por la fe ya hemos alcanzado la justicia de Dios, simplemente, y añade acá, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, ¿por qué Dios va a avergonzar a su pueblo en la tribulación? No tiene motivo alguno. ¿Pero qué está diciendo usted, mamarracho subnormal? ¿Avergonzar Dios a su pueblo en la tribulación? Pero si es una prueba subnormal. Dios permite que su iglesia pase por la tribulación, como ha ocurrido a lo largo de la historia, como va a ocurrir también en el futuro, para probar a su iglesia. Imbécil. La prueba por medio de la persecución, de la tribulación. Dios utiliza a Satanás, como lo ha hecho siempre a lo largo de la historia, para probar al ser humano. Igual que utilizó a Satanás para probar a Cristo, a su Hijo, utilizó a Satanás en el jardín del Edén para probar a Adán y Eva, también utiliza a Satanás, a los perseguidores, a la bestia, va a utilizar también a Satanás para probarnos a nosotros, pasar por esa prueba y si no caemos en la tentación, pues habremos pasado la prueba y recibiremos la recompensa que será la vida eterna en el reino de Dios. Por eso es que Dios permite que su iglesia pase por la tribulación, sencillamente para probarnos la fe. Así de simple. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Por eso va a permitir que en el futuro, cuando venga la bestia, este emperador, unos verdaderos cristianos, pues serán llevados a cautividad y otros estarán destinados a morir por la espada. Les cortarán la cabeza. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Va a poner a prueba nuestra paciencia y fe. Ese es el propósito de la tribulación. Imbécil falso pastor, engendro del diablo, hijo de Satanás. Usted es un auténtico hijo de Satanás, santurrón, hipócrita, repugnante, que enseña la mayor y espantosa doctrina de demonios del último siglo, como es el pretribulacionismo. Y si usted no se arrepiente de esa doctrina satánica, pues ya sabe lo que le espera. El lago de fuego y azufre donde van a ir a parar todos los mentirosos. Usted es un vulgar mentiroso, un embustero patológico al enseñar esa patraña de que la iglesia no va a pasar por una futura tribulación.
Y ya ha demostrado bien clarito con la Biblia, como siempre a lo largo de la historia, de esta llamada era cristiana, los verdaderos cristianos siempre han pasado por la tribulación. Y va a venir en el futuro otra gran tribulación, otra persecución, que la bestia, ese emperador futuro, va a lanzar contra los santos, hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13:7. Es decir, ¿qué significa eso de que los vencerá? Pues unos estarán destinados a ser llevados a cárceles, a cautividad o a campos de concentración, y otros estarán destinados a que les corten la cabeza, a morir a espada. Ahí lo dice, idiota. Apocalipsis 13, verso 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, que como ya he demostrado, son las dos características de la Iglesia de Cristo que pasa por la tribulación. Como ya lo vimos ahí en el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, donde los hermanos de la Iglesia de Tesalónica estaban sufriendo la gran persecución, una gran tribulación, y con paciencia y fe pues la estaban soportando. Ahí lo tenemos. Son las dos características de la Iglesia de Cristo que sufre tribulación. La Iglesia de Cristo va a estar aquí, en la tierra, durante ese futuro reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Y van a necesitar la paciencia y la fe, así de simple. Decir que la Iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tiempo, durante el reinado de la bestia, es una de las mayores mentiras satánicas enseñadas por millones de falsos cristianos y falsos pastores, como por ejemplo este hijo del diablo, este engendro del diablo, mentiroso patológico llamado Jonathan. Seguimos. Ya el Señor nos ha librado, ¿no? Entonces, según el contexto, lo que está diciendo aquí es que Israel, obviamente por su incredulidad, por su rechazo, ha sido puesta aparte, no son salvos, pero el remanente sí, porque si Dios no hubiese escogido un remanente de los del pueblo de Israel, todo Israel hubiese perecido, porque todos quebrantaron el pacto, todos rechazaron al Mesías. Muy bien. Pero, ¿qué dicen los gentiles? Los gentiles solo por la fe ya han alcanzado la justicia de Dios. Solo por la fe, sin ser parte del pueblo elegido. Por la fe. Claramente acude a la Escritura cuando dice, ¿no? El que creyere en él no será avergonzado. Bueno, repito, como pueden ver, no está demostrando absolutamente con ni un solo versículo de la Biblia la doctrina satánica del pretribulacionismo. No ha demostrado ni podrá demostrar jamás que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No lo está demostrando absolutamente con nada. Simplemente pues está hablando del remanente escogido por gracia del pueblo de Israel, pero bueno, eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Seguimos. Los gentiles que no iban tras la justicia, sí la han alcanzado la justicia que es por fe. Israel no, sigue hablando de Israel. Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, ya los gentiles, los que hemos creído en Cristo, la iglesia del Señor, estamos justificados. Y si ya estamos justificados, somos librados de la ira. Mira, retrocedamos al capítulo 5. Ya lo he explicado, idiota. Hemos sido librados de la ira venidera, que no tiene que ver nada con la tribulación contra la Iglesia de Cristo. La ira venidera es la que va a ser derramada, como dice Apocalipsis capítulo 16, cuando los 7 ángeles derramen las 7 copas de la ira de Dios, que va a afectar, que va a dañar, que va a afectar y que va a matar a millones y millones de hijos del diablo que se van a poner la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Es sobre ellos los cuales va a caer la ira de Dios. Y luego ya poco después, cuando Cristo venga del cielo en llama de fuego, con gran poder y gloria, pues va a destruir en el fuego a todos los malvados. Es de esa ira de Dios de la cual hemos sido liberados. ¡Imbécil! No dice que hemos sido librados de una tribulación venidera. Tarado. Analfabeto, que no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera profecía bíblica, imbécil, mamarracho engreído, que se cree pastorcillo, pastor, y lo único que está dando es mierda, basura, veneno a los descerebrados e idiotas como usted que le creen. Les está dando auténtico veneno, hierba venenosa. Usted es un falso pastor al enseñar esa espantosa doctrina de demonios satánica totalmente que es el pretribulacionismo. La Biblia es bien clara. La iglesia, los que hemos creído en Jesús, los escogidos, sean de origen judío o sean de origen gentil, por supuesto que hemos sido librados de la ira venidera, como dijo Pablo.
de la ira de Dios, pero no de una tribulación, ni mucho menos de una tribulación de 7 años, como enseñan estos mamarrachos y mentirosos. La Biblia nunca habla de una futura tribulación de 7 años. Que la ira de Dios no es la tribulación, gilipollas. Si la Iglesia de Cristo ha pasado a lo largo de la historia por la tribulación, ¿cómo la tribulación va a ser la ira de Dios? Subnormal. Si Jesús fue bien claro, y seréis entregados a tribulación y os matarán, refiriéndose a sus discípulos. ¿Cómo iba a estar diciendo Jesús que íbamos a ser entregados a la ira de Dios? Retrasado mental, gilipollas, como decimos en España. Es decir, necio, imbécil, idiota, eso es lo que significa gilipollas. ¿Qué es lo que es usted? Un auténtico gilipollas, al enseñar esa espantosa doctrina de demonios, esa blasfemia. Es de la ira de Dios, repito, de la ira venidera, esa ira futura de la cual hemos sido librados los cristianos. De la terrible ira de Dios que Él va a arrojar contra los malvados, los impíos, los que se pongan en el futuro esa marca de la bestia para comprar y vender. Pero como los verdaderos cristianos, los santos de la Iglesia, vamos a rechazar esa marca de la bestia, pues lógicamente la ira de Dios, esa terrible ira de Dios, pues no nos va a afectar a nosotros. Así de sencillo. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Hemos sido librados de esa ira venidera. Seguimos. Te pueda analizar esto. Y para que vea cómo es estudiar una pasaje, una escritura, dentro de todo el contexto del libro, y no solamente en un versículo, ¿no? Aislado de todo el contexto. Romanos capítulo 5, vamos a ver esto. Mira, ve. Mira los tiempos, ¿ah? Entonces dice ahí, mira acá, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Muy bien. Pues mucho más, ahí está, mucho más. Mira, estando ya justificados. Ya estamos reconciliados, ya estamos justificados, ¿no? ¿Te das cuenta? Y según el capítulo 9 que hemos visto, ¿cómo fueron justificados los gentiles? Por la fe. Por la fe. Así que, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Pero no lo ve usted subnormal que dice que seremos salvos de la ira. No dice que seremos salvos de una futura tribulación de 7 años. Imbécil, gilipollas, que no sabe ni leer, analfabeto. Una cosa es la terrible ira de Dios que caerá en el futuro contra los malvados y otra cosa es la tribulación contra la Iglesia de Cristo, la cual ha sufrido la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, como ya le he demostrado con esos textos a lo largo de la historia, pedazo de idiota. Por él seremos salvos de la ira, de esa terrible ira de Dios que va a venir sobre los malvados. Aquí no está hablando de ninguna tribulación. Usted, como es un analfabeto, un falso pastor que no sabe nada de la Biblia, ni mucho menos de la verdadera profecía bíblica, pues está confundiendo, esta ira de Dios la está confundiendo con la tribulación contra la Iglesia de Cristo. ¿O me va a decir usted, pedazo de idiota, que la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia no ha pasado por la tribulación? ¿Eso es lo que cree usted? La Iglesia de Cristo, ya le he demostrado con esos textos del Nuevo Testamento que siempre ha sufrido la tribulación. El propio apóstol Juan era copartícipe con otros hermanos en la tribulación. Apocalipsis 1:9. La tribulación, con el artículo. Por lo tanto, cuando dice que la Iglesia, dice usted que la Iglesia va a ser librada de la tribulación, entonces, ¿qué pasa? El apóstol Juan mintió entonces cuando dijo que estaba sufriendo la tribulación. Gilipollas. Juan mintió, según usted. No, aquí el mentiroso es usted, es un auténtico hijo del diablo, del padre de la mentira, al enseñar esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Seremos salvos de la ira, dijo el apóstol Pablo aquí en Romanos 5:9, pero no dice por ninguna parte que seremos salvos de la tribulación. Así es como lee usted el versículo. Dice, por él seremos salvos de la tribulación. Así lo lee usted. Esa es la lectura que saca usted de estas palabras de Pablo, cuando eso Pablo no lo dijo por ninguna parte. Mamarracho, subnormal, que es un pobrecito. Subnormal porque tiene el cerebro destrozado por Satanás. Por Cristo seremos salvos de la ira. ¿Qué ira? Pues la ira de Dios que va a caer sobre los malvados. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechaza este falso cristiano y falso pastor llamado Jonathan. Seguimos. La ira, obviamente, es el proceso de juicios, el derramamiento de la ira de Dios, el derramamiento de la ira del Cordero que explica Apocalipsis durante la tribulación al mundo entero. Claro, idiota, de esa ira del Cordero que no tiene que ver nada, repito, con la tribulación contra la Iglesia de Cristo que ha sufrido pues, los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. Seguimos.
Mira, qué interesante, porque acá dice estando ya justificados en tiempo pasado, pero sin embargo, cuando habla de la ira, lo dice en términos futuros, por él seremos salvos de la ira. No dice salvos de la condenación, sino salvos de la ira que viene sobre el mundo entero, a lo que se llama la ira venidera. Mira, sigue leyendo. Porque si siendo enemigos fuimos... Porque recuerden, según estos mamarrachos y falsos cristianos preterulacionistas, aquí cuando se habla salvos de la ira, ellos entienden esta ira como un periodo de 7 años de tribulación. Dicen estos idiotas que esos 7 años de tribulación será la ira de Dios, lo cual es una asquerosa mentira del diablo, porque eso no lo enseña por ninguna parte el Nuevo Testamento, ni mucho menos el libro del Apocalipsis. Eso decir que la ira de Dios va a durar 7 años, dicen estos idiotas, repito, es una mentira satánica, espantosa, una mentira del diablo, pero vamos, de lo más falsa, de lo más estúpida que alguien pueda enseñar. Eso de que la ira de Dios va a durar un periodo de 7 años de tribulación. Es una asquerosa mentira del diablo. Primero porque la Biblia jamás habla de ninguna futura tribulación de 7 años. Y en segundo lugar, porque la ira de Dios no va a durar ni siquiera lo que durará el reinado de la bestia, que van a ser 42 meses, 13 años y medio. Ahí lo dice Apocalipsis 13:5. Ahí no dice que ese reinado de 42 meses, ahí eso sea la ira de Dios, ¿no? Pedazo de idiota. La ira de Dios va a ser derramada por esos ángeles, las 7 copas de la ira de Dios, al final del reinado de la bestia, cuando van a ser derramadas esas 7 copas de la ira de Dios. ¿De acuerdo? Pero decir que la ira de Dios será ese periodo, un periodo de tribulación de 7 años o de 3 años y medio, repito, eso es una asquerosa mentira del diablo, porque ahí lo dice bien claro el Apocalipsis. La ira de Dios comenzará a ser derramada cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, el 16. Ese reinado de la bestia futuro, que va a durar 42 meses, no tiene que ver absolutamente nada con el derramamiento de la ira de Dios. Nada. Será un gobierno, un reinado en un imperio de 10 reinos. Habrá un emperador, que el Apocalipsis le llama la bestia, y tendrá un aliado religioso, que va a ser el Papa de Roma, él se llama el falso profeta, y van a gobernar en ese imperio de 10 naciones, de 10 reinos, durante 3 años y medio, 42 meses. Van a hacer la guerra a los santos de la Iglesia de Cristo, y los vencerán, así de simple. Y luego al final, hacia el final ya de esos 42 meses, es cuando van a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios, como leemos bien clarito en Apocalipsis 16. Pero eso de que la ira de Dios era un periodo de 7 años de tribulación, repito, es una de las mayores mentiras satánicas enseñada por los mayores falsos cristianos, esta cizaña, que un día será recogida y arrojada al fuego, enseñada por esta cizaña, que han sido engañados por Satanás y que enseñan esa terrible mentira de Satanás, que es el pretribulacionismo. Seguimos. Ahí está, la salvación. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora otra vez añade, mucho más. ¿Ah? Mucho más, dice ahí, estando reconciliados tiempo presente. ¿Ve? Ya estamos reconciliados. Futuro, seremos salvos por su vida. Otra vez. ¿Sí? Seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. ¿Y cuándo es que vamos a ser salvos? Los verdaderos cristianos. A ver, abra usted su Biblia en Hebreos capítulo 9, verso 28. A ver qué dice. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado. ¿Qué es lo que dice? Para salvar a los que le esperan. Ahí lo tenemos. Seremos salvos por su vida. Salvos seremos. Tiempo futuro. ¿Cuándo vamos a ser salvos? Cuando aparezca por segunda vez, cuando ocurra su segunda venida a la tierra. ¿Y quiénes van a ser salvos? Pues ya lo dice Hebreos 9:28. Aquellos que esperamos esa segunda aparición de Cristo, esa segunda venida a la tierra, para salvar a los que le esperan. Si usted no espera esa segunda venida de Cristo a la tierra, que va a ocurrir, como ya hemos visto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues sencillamente no será salvo. Así de simple. Ahí lo puede leer, Hebreos 9:28. Solo va a venir a salvar a aquellos que le esperamos, que esperamos su segunda venida, su segunda aparición. ¿Usted no la espera? Porque ustedes lo que esperan es una falsa venida secreta de Cristo, antes de una tribulación de 7 años. Esa es la esperanza que tienen estos mamarrachos, estos falsos cristianos. ¿Usted no espera la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra, después de la tribulación de aquellos días?
Pues ahí lo leemos. Usted no será salvo jamás. Por mucho que diga que ha nacido de nuevo, que es cristiano, que cree en Cristo, que le ha aceptado como su Salvador, que repitió una oración aceptando a Jesús, ustedes jamás de los jamases serán salvos por no esperar esa segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ustedes pisotean y rechazan. Así que pues peor para ustedes, allá ustedes. Seguimos. Esto es tiempo futuro. ¿Por qué dice seremos en forma futuro? Porque está hablando de la ira venidera. Otra vez. Ya lo vemos, ya lo he demostrado. ¿Cuál será la ira venidera? Cuando esas plagas de la ira de Dios, esas 7 plagas, esas 7 copas de la ira de Dios sean derramadas sobre los adoradores de la bestia. Apocalipsis capítulo 16. Y ya seguidamente, cuando Cristo venga en gloria, en llama de fuego, es cuando va a destruir completamente ya a todos los malvados. Y dará comienzo el milenio. Bueno, pues tal como dice el libro del Apocalipsis. Seguimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces seremos salvos de la ira por el Señor Jesucristo. Esto concuerda plenamente con lo que Pablo va a decir en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Que es uno de los pasajes que él va a hablar enseguida, sin ningún entendimiento de todo el panorama de la Biblia, lamentablemente. Pero mira lo que dice Pablo aquí refiriéndose a esto. Dice, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Bueno, entonces esa es la conversión, el acto de fe que llevó al arrepentimiento, a la salvación de los gentiles. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Ahí está. Ahí lo acaba de decir este mamarracho y falso pastor. Y esperar de los cielos a su Hijo. Pero a ver, subnormal, ¿cuándo es que va a ocurrir esa manifestación gloriosa de Cristo, del Hijo de Dios? ¿Cuándo Él vendrá del cielo? A ver, idiota. Si ya lo hemos visto, Mateo 24, versos 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esa es la esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Idiota, estamos esperando esa venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El verdadero cristiano no espera una falsa venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra, no subnormal. Eso que lo esperan son los falsos cristianos pretribulacionistas, la cizaña mencionada por Jesús, que un día será destruida en el fuego. El verdadero cristiano jamás de los jamases espera una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Esperamos, como acaba de leerlo usted en ese versículo de Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Su venida gloriosa a la tierra. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza de la venida que estamos aguardando. Es la esperanza bienaventurada que tenemos los verdaderos cristianos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13, o como dijo Pablo en 1 Corintios 1, 7, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de Cristo. Es la manifestación gloriosa de Cristo la que estamos esperando. ¡Idiota! No ninguna venida falsa, secreta de Cristo 7 años antes de su manifestación gloriosa. Léalo usted en su Biblia, subnormal, falso pastor. 1 Corintios 1:7, vamos a leerlo para que veamos cómo miente este engendro del diablo. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que esperamos, subnormal, su manifestación gloriosa. No ninguna venida secreta e invisible de Cristo 7 años antes. Tito 2:13, un texto que he mencionado antes, voy a leerlo otra vez. Abran sus Biblias en Tito 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, es decir, esa es la feliz esperanza que tenemos, que estamos esperando. ¿Y qué es lo que dice? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que estamos esperando, retrasado, imbécil, subnormal. La manifestación gloriosa de Cristo, nuestro gran Dios y Salvador, porque Él es un Dios, pero a su vez Cristo tiene a otro Dios supremo sobre Él, que es el Padre.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es un Dios grande, aquí lo dice Pablo, y es nuestro Salvador, pero el Dios Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo, como dice bien clarito la Biblia, ¿de acuerdo? Y es lo que estamos esperando, su manifestación gloriosa, imbécil. Esto no tiene que ver nada con una falsa venida secreta e invisible de Cristo, antes de una tribulación de 7 años. Es su manifestación gloriosa, la mencionada en Mateo 24, versos 29 y 30, que vendrá acompañado por todos sus ángeles, vendrá en las nubes del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es la esperanza bienaventurada que tenemos los verdaderos cristianos y no los falsos cristianos como usted, que lo que están esperando es una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Una falsa venida que por supuesto jamás se va a cumplir, jamás va a ocurrir, porque eso es una espantosa doctrina de demonios, tal como he demostrado de forma totalmente irrefutable en estos 2 vídeos. Seguimos. Que viene, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, muy bien, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está. Claramente aquí. Quien nos libra de la ira venidera, imbécil. No dice quien nos libra de una futura tribulación de 7 años. De la ira venidera, y ha explicado bien clarito con la Biblia a qué se refiere con eso de la ira venidera. La terrible ira de Dios que Él va a derramar ahí en Apocalipsis capítulo 16 sobre todos los adoradores de la bestia que tengan la marca de la bestia en su frente y en la mano derecha. Es de esa ira de Dios de la cual hemos sido librados. Y de la ira de Dios, evidentemente, que va a venir sobre los malvados ya cuando Cristo, desde el cielo, en llama de fuego, vaya a destruir a todos los malvados. En ese mismo día, pues van a ser destruidos todos los malvados. La iglesia habrá sido arrebatada para recibir a Cristo en el aire y en ese mismo día traerá la destrucción contra los malvados, contra todos los impíos. Como dijo Pablo bien claro, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que ya lo hemos leído, ya lo expliqué. Seguimos. Refiere a la ira de la condenación, porque la ira de la condenación, nosotros ya fuimos salvos, ya lo dijo Pablo, fuimos justificados, fuimos reconciliados, fuimos salvados, ya estamos libres de la condenación. Romanos 8.1 que dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Muy bien. Así que cuando Pablo dice ira venidera, ¿qué significa? La ira que viene sobre el mundo. Muy bien, entonces se refiere a la Y que no. A ver, ¿qué va a decir ahora este mamarracho? tribulación. Jesús nos libra. Acaba de decir que esa ira venidera que vendrá sobre el mundo se refiere a la tribulación. ¡Que no, idiota! Que ya lo he demostrado, que una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira de Dios. La tribulación es la que va a sufrir la iglesia de Cristo cuando la bestia hará la guerra a los santos de la iglesia y los vencerá. ¿Lo entiende, imbécil? Apocalipsis 13:7. Y la ira venidera es la que va a ser derramada contra los adoradores de la bestia, como leemos en el capítulo 16 del Apocalipsis. La iglesia a lo largo de la historia ha pasado por la tribulación, y como usted dice que la tribulación es la ira de Dios, por lo tanto este falso pastor, este hijo del diablo, este pobre gilipollas, ahí lo tienen, está enseñando bien clarito que la iglesia a lo largo de la historia ha sufrido la ira de Dios, porque según este imbécil, este analfabeto, ahí lo está enseñando bien clarito, la ira de Dios es la tribulación. Entonces este desgraciado, este imbécil está enseñando que la iglesia de Cristo ha sufrido la ira de Dios a lo largo de la historia. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. De la ira venidera, ¿cómo que es una estupidez? ¿Cómo que no tiene fundamento bíblico? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Encima él dice, no sé por qué muchos pastores se engañan, ¿para qué vamos a engañar? ¿En qué sentido nos conviene esto? Estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Qué va a enseñar la palabra de Dios? Mamarracho. Está enseñando la doctrina de Satanás, una de las doctrinas más diabólicas, más espantosas, introducida en la iglesia, en la cristiandad en el último siglo, como es el pretribulacionismo. Pero eso que esto está diciendo es pedazo de hipócrita. Mamarracho soplagaitas de que esto enseña la verdad de la palabra de Dios. Es una mentira tan asquerosa, tan falsa, tan cínica, que lo va a pagar muy caro. Si no se arrepiente de esa espantosa doctrina de demonio, lo va a pagar muy caro en el lago de fuego, en el día del juicio. Téngalo por seguro. Seguimos. No me conviene en nada decirle a los creyentes que se van a ir ante la tribulación. ¿En qué me conviene a mí? O sea, ¿para qué voy a engañar? Porque sencillamente Satanás, el diablo, le utiliza a usted para engañar a otros con esa doctrina de demonios. Esto ya lo dijo Pablo.
lo predijo, que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Enseñarían estas espantosas doctrinas de demonios como es el pretribulacionismo. Seguimos. Alguno, ¿no? Ahora, él dice algo cierto. Que Jesucristo no va a venir si es que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo, que es conocido aquí como hijo de perdición, ¿sí? Bueno, es otra mentira que dice este mamarracho, porque cuando el apóstol Pablo habló del hombre de pecado, del hijo de perdición, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en ninguna parte le llamó el anticristo. Mire, yo le doy a usted, le regalo otros 30.000 euros, 30.000 dólares, si me demuestra usted dónde el apóstol Pablo habló del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Si usted me da el versículo donde aparezca ahí la expresión el anticristo, donde Pablo le llamara el anticristo, le regalo, escuche bien la oferta que le hago, le regalo 30.000 dólares. ¿Eso, plagaitas? Para que vean cómo mienten estos sujetos. Falsifican las mismísimas palabras del apóstol Pablo para hacerle decir lo que él no dijo por ninguna parte. Si usted me dice dónde Pablo le llamó el anticristo a este hombre de pecado, al hijo de perdición, le regalo 30.000 dólares. Así que este segundo vídeo lo voy a dejar aquí. Mañana vamos a entrar en este asunto de quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición, qué es lo que enseñó Pablo en ese tremendo pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Voy a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este falso pastor llamado Jonathan. Y recuerde que en la descripción de este vídeo ahí se encuentra uno de los mejores libros, o yo diría que el mejor libro de profecía bíblica, de estudio de la profecía bíblica que pueda encontrar, y que titulé Te han engañado. Ahí se encuentra la descripción del vídeo. Lo puede bajar gratuitamente en PDF, lo puede leer en internet y también lo puede escuchar en audio. ¿Que lo quiere tener en formato de papel, de libro de papel? Pues lo puede adquirir en Amazon. Ahí se encuentra el enlace. Ahí se encuentra en la descripción del vídeo. Bien, por hoy terminado este segundo vídeo y mañana seguiremos con el tercero. Les ha hablado Tito Martínez.